Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a revisar el tema de la muerte dentro del existencialismo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es uno de los hechos de la vida y de la existencia misma que pues todos los aquí presentes moriremos algún día. Y bueno, en este orden de ideas, cuando nosotros digamos adquirimos cierto tipo de conciencia sobre pues nuestra finitud y más que nada sobre el hecho de que pues estamos como condenados a desaparecer en la nada, ya sea que seas una persona muy famosa o prácticamente desconocida en un punto determinado de la historia de la humanidad y de la historia de este cosmos, pues estamos todos los aquí presentes destinados a la nada absoluta, una nada de la cual pues básicamente nosotros provenimos una vez, claro está, ¿no? Que abandonamos como todos estos cuentos de hadas y ya saben, grandes mitologías religiosas que precisamente, y eso lo vamos a checar en este video, pues tienen una función muy específica de evadir el tema de la muerte y de la nada, el que cuentes estas mitologías de que pues es que cuando te mueres hay un más allá y está Diosito y te va a recompensar si te portaste bien o mal, etcétera. Cuando tú precisamente notas o te percatas que todo este tipo de narrativas sirven para evadir el tema de la nada y la muerte, bueno, pues se vuelve cada vez más problemática tu existencia, por un lado, pero por otro adquieres, digamos, un poder, entre comillas, y digamos otra libertad, entre comillas, sobre qué hacer con el poco tiempo que te queda en este mundo en virtud de tu misma finitud o mortandad, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, pues precisamente vamos a tratar como de caracterizar los puntos más generales del asunto de la muerte en el existencialismo a través de tres posturas tradicionales o clásicas dentro de estos temas. La primera sería la Kierkegaardiana y el tema de la muerte, la huida, y esto que se conecta directamente con algo que el mismo Kierkegaard llama como los tres estadios de la existencia. Ahorita lo vamos a detallar más adelante, aunque ya lo hemos tratado esto en otros sábados filosóficos. Luego pues en este asunto de precisamente ver cómo las grandes narrativas religiosas, sobre todo en Kierkegaard, sirven más que nada como para evitar entrar en la desesperación frente a la nada, pues es muy ad hoc, o muy, nos queda muy como anillo al dedo respecto a esto que estamos empezando a reflexionar. Luego nos vamos a meter con Heidegger, que pues ya tenemos todo un curso de la filosofía de Heidegger aquí en el Pensamiento en Llamas. Te puedes ir a la pestañita de listas de reproducción por si gustas verlo. Y bueno, en este orden de ideas pues vamos a ver qué implica precisamente el que tú reconozcas tu existencia finita y que estás encaminado básicamente hacia la nada, hacia el olvido absoluto de tu existencia, de tal suerte que todo lo que hayas logrado o o no hayas logrado en esta vida pues es igual en última instancia. Vamos a ver cómo adquirir conciencia de esto o digamos reconocerlo te da la posibilidad de vivir de pronto lo que Heidegger denominó como una existencia auténtica. Ahorita vamos a detallar más esto, aunque recuerden ustedes que ya tenemos un curso sobre la filosofía de Heidegger donde esto lo tratamos pues con más detalle. Y ya por último pues vamos a ver la perspectiva de la muerte según Camus o Camus como le quieras decir, en donde pues precisamente de entender a la muerte misma como la aceptación o la afronta directa respecto al absurdo de la existencia, en donde pues básicamente se los delineo de una manera muy breve. El gran absurdo de la existencia versaría en que pues básicamente naciste para morirte, ¿no? Vives para morir. Entonces, en este orden de ideas, según el pensamiento existencialista de Camus, pues si uno reconoce este absurdo de la muerte, lejos de que pues esto implique echarse a llorar, así como muy entre comillas, esto te daría una fuerza para que a nivel de vitalismo, es decir, a nivel de adquirir o de aceptar una fuerza vital para luchar por lo que tú quieres y por lo que quieres conseguir, pues adquieras en este orden de ideas un nuevo sentido de vida. Por lo tanto, en Camus el tema de la muerte no es tan negativo o tan tétrico como de pronto nosotros pensaríamos, ni tampoco con Heidegger, con Kierkegaard un poquito, ahorita nos vamos a meter ese asunto.
Pero bueno, recuerden que aquí no estamos haciendo coaching ni terapiando a nadie. Estos son problemas o temas filosóficos que tienen muchas vertientes, tienen muchos asegúnes que más adelante vamos a ir como especificando, detallando al margen. Y es muy importante que tengan esto sobre la mesa, que este tipo de reflexiones entran dentro de, valga la redundancia, una área pues relativamente nueva en la filosofía que se conoce como filosofía de la muerte, no dedicada a reflexionar otra vez en el orden de ideas de vamos a terapearte o algo así por el estilo, sino en torno a qué implica el fenómeno de la muerte tanto a nivel biológico como a nivel metafísico u ontológico o también epistemológico, también dentro de esta vertiente existencialista. Ahorita damos bibliografía, aunque también les recuerdo brevemente que ya tuvimos hace mucho tiempo aquí en el canal un directo sobre filosofía de la muerte, entonces viene muy bien a colación, se ajusta respecto a las consideraciones que pues están un poquito al margen de lo que vamos a explicar a continuación, pero sí es importante tenerlo en mente. Bueno, ya para cerrar esta breve introducción, les recuerdo que me pueden dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios todas sus dudas, quejas, objeciones y demás que tengan. Y también les agradecería mucho que me apoyaran dándole like a este video, porque de esta manera ustedes me ayudan a crecer y a llegar a más personitas, ¿de acuerdo? Bueno, brevemente unos cuantos comerciales. El primero de ellos es una cordial invitación a que se suscriban al Pensamiento en Llamas y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos aquí en el canal. Y también esta reiteración a que me den like a este video, sobre todo porque, bueno, pues de esta manera me ayudan a crecer y a llegar a más personitas, ¿de acuerdo? Entonces denle like. Ahora, también pues doy un enorme agradecimiento, como siempre suelo hacer, a los miembros del Pensamiento en Llamas, porque es gracias a sus retribuciones o aportaciones monetarias que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo. Y bueno, también en este orden de ideas agradezco a todas las personas que de vez en cuando me suelen dar apoyos monetarios a través del super chat en los directos, o apretando como este botoncito del corazoncito que aparece debajo de los videos, o también me dan stickers o calcomanías o donativos a través de este super chat que se despliega durante los estrenos de estos directos, o más bien de estos videos en vivo. Entonces un enorme agradecimiento también a todos ustedes. Y en este orden de ideas pues te extiendo la más de las cordiales invitaciones a que te vuelvas un miembro del canal, porque de esta manera no nada más apoyas la existencia del Pensamiento en Llamas, también obtienes como una serie de ventajas exclusivas, el acceso a un grupo de Discord en donde discutimos a través de estos canales de chat de viva voz un montón de temas que de pronto pues aquí en YouTube no podemos tratar del todo. A lo mejor este tema de la muerte y el existencialismo les hace pensar en la palabra con S, ya saben qué implica eso. No lo podemos tratar así abiertamente aquí en YouTube, lo vamos a manejar o digamos a barajear con muchos eufemismos, pero bueno, entonces digamos en estos canales de Discord nos quitamos los eufemismos, entonces tienes acceso a ese canal de chat en Discord si te vuelves miembro, también acceso a una serie de cursos exclusivos y demás. Entonces ahí está la cordial invitación, y te recuerdo que en caso de que tú no tengas dinero pero te gustaría apoyar al canal, pues créeme que ya lo haces viendo estos videos y de pronto pues dándole like y también compartiéndolos con algún amigo que de pronto tenga intereses similares a los que aquí exponemos, ¿de acuerdo? Ya, último comercial, sería una cordial invitación a que se suscriban a este otro canal que yo tengo, El Abogado en Llamas, en donde en estos momentos estamos dando un curso de filosofía del derecho, por si es de tu interés. En la descripción de este video, en el primer comentario destacado del mismo, y también a través de este como super chat que se despliega durante los estrenos en vivo de estos videos. Bueno, ahí te encuentras el enlace a este canal del Abogado en Llamas, ahí por si gustas apoyarme con tu suscripción, y por ahí pues te das una vuelta por el curso de filosofía del derecho en caso de que la filosofía del derecho sea de tu interés. Bien, pues ya acabamos con los comerciales. Vienen las recomendaciones bibliográficas centradas en dos aspectos. El primero tiene que ver con cuestiones o reflexiones existencialistas, pero también con el tema de la filosofía de la muerte en general, ¿de acuerdo? Entonces, este librito que ven acá, buenísimo para que se puedan ir introduciendo, reproduce perspectivas clásicas sobre qué es la muerte, etcétera, sin, digamos, una perspectiva religiosa, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante porque no estamos aquí haciendo teología ni ese tipo de cosas. Entonces, este librito es muy bueno. También este otro, pues, digamos, da también visiones un poquito más contemporáneas del tema de filosofía de la muerte, añadido a todo este contexto de los sábados filosóficos sobre los temas centrales del existencialismo. Les recuerdo que ya dimos en otros sábados filosóficos más bibliografía, por si quieres considerarla. Entonces, está este otro librito y este otro que es el Handbook
Doug de Oxford de la filosofía de la muerte. Entonces muy interesante por si tienes interés en estos temas y quieres seguir adentrándote por tu propia cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar con estas tres perspectivas de la muerte dentro del existencialismo, cómo se considera, qué efectos tiene, de dónde se produce, etcétera. Empezando con la perspectiva kierkegaardiana, les recuerdo brevemente que este asunto de los estadios de la existencia de Kierkegaard, que tiene que ver con el estadio ético, religioso y estético, ya lo tratamos en una serie de sábados filosóficos dedicados al existencialismo de Kierkegaard, ¿de acuerdo? Por lo que en esta ocasión básicamente voy a ahondar en el aspecto de la muerte, no tanto en esto de los estadios, porque ya lo explicamos y no me gustaría ser redundante. Entonces, en este orden de ideas, vean, algo que de pronto como que en la consideración existencialista es muy curioso respecto a qué es esto de la muerte en términos del desasosiego o de la desazón de la presencia de la nada en la existencia. O sea, otra vez esta conciencia de que nosotros somos seres finitos y que estamos condenados a perdernos en el olvido y que venimos de este mismo olvido, de esta misma nada de la cual pues nosotros nos dirigimos. Cuando tú entras en conciencia de eso y ya pues abandonas los cuentos de hadas y este tipo de cosas, bueno, surgen los estadios básicamente de la existencia en Kierkegaard, pero ya en un sentido más, digamos, de reflexión sobre la muerte. Entonces, brevemente les recuerdo qué es esto de los estadios. Según Kierkegaard son básicamente modos de existencia que tendrían las personas. Entonces hay una existencia estética, una existencia ética y una existencia religiosa, en donde, por ejemplo, el modo de vida o el tipo de existencia estético pues consiste en el tipo de vida muy superficial, en donde se están añorando cosas contingentes, como por ejemplo la adulación de los demás, el que te digan que eres la más bonita o el más bonito, el estar cazando dinero por dinero. Este tipo de cosas refiere en términos del pensamiento kierkegaardiano al estadio estético. Entonces pues tienes Instagram, ¿no? Instagram es un gran monumento en el siglo XXI al estadio estético de Kierkegaard, ¿no? Donde básicamente pues las personas ahí están en pocas palabras concentradas más que nada en la adulación contingente de los demás, en los corazones, en los likes y también en las retribuciones económicas, que en última instancia es contingente porque el dinero ya saben que se deprecia, cambia, etcétera. Entonces por eso es algo contingente el dinero. Y bueno, en este orden de ideas, el estadio estético en Kierkegaard se estaría generando por evasión o por huida al tema de la finitud humana. ¿Por qué? Porque, según Kierkegaard, pues las personas que están como persiguiendo este tipo de cosas contingentes que les mencionábamos, que te digan que eres el más bonito o la más bonita, que te digan que eres el más rico, estar persiguiendo cosas puramente materiales, que qué sé yo, estar muy concentrado en mi cirugía de nariz, ese tipo de cosas, pues son huidas de la muerte básicamente porque están tratando de, como digamos, distraer tu atención de lo que es permanente y de lo que traspasa precisamente a las cosas muy sensoriales o muy placenteras que tienes en un momento determinado. Es decir, por ejemplo, aquel que está cazando como corazones en redes sociales o likes, este tipo de cosas. No, yo muerdo la propia bala. No, no es cierto. Están como, digamos, nada más buscando el placer del momento, el placer momentáneo de todas estas cosas para evadir precisamente lo que, pues, en algún sentido Baudrillard denominaba como el desierto de lo real. Es decir, la ultimada visión o perspectiva de que en última instancia, valga la redundancia, no hay nada de eso que permanezca el día de mañana, no hay nada de eso que permanezca dentro de 50 años, porque la belleza se pierde, el dinero viene y va, los likes vienen y van. Vean cómo son las redes sociales, una cosa entra en tendencia muy rápido y a la semana ya se olvidó para que entre otra, etcétera. Todo eso es para distraerse de la nada permanente que pues está constantemente acosándonos o asolando nuestro camino, ¿de acuerdo? Incluso dentro de la existencia estética o el modo de vivir estético está la nada presente, precisamente en el hecho o en el sentido en el que pues se vuelve contingente todo lo que consigues en el momento placentero estético, ¿de acuerdo?
Y luego, si ustedes recordarán estos sábados filosóficos, pues en Kierkegaard viene el momento de la crisis, en donde la persona está ya como rompiendo con la vida estética superficial, trata de darle un significado a lo que hace y entonces entra al modo de vida ético, según Kierkegaard, en donde está pensando precisamente cuál es el significado de sus acciones y si en este orden de ideas ha hecho algo con su vida hasta este momento. Entonces aquí está de nuevo la presencia de la muerte, de la finitud humana. Ya en este orden de ideas se acaba de dar cuenta el individuo que pasa al estadio estético, al estadio ético, perdón, que precisamente todo lo que ha hecho en el estadio estético no vale para nada y quiere ahora comenzar a darle significado a sus acciones. Pero el gran conflicto que siempre tiene el hombre ético o la persona ética es que no encuentra en dónde anclar ese significado y ese sentido. Entonces cae en precisamente el estadio religioso, según Kierkegaard, buscando algo trascendente, algo que vaya más allá de lo mundano, cotidiano, y en este orden de ideas tratar de precisamente encontrar un fundamento que pues termina siendo teológico, aunque en Kierkegaard, como ya hemos visto en otros sábados filosóficos, la presencia de Dios o terminar, digamos, necesitando de Dios vía la fe para no caer en la desesperación de la nada, pues no parece ser una solución, por un lado, que sí, en efecto, sea efectiva, porque ahora tienes la angustia de no disgustar a Dios, porque Dios, y sobre todo el Dios judío-cristiano, es impredecible, y precisamente eso parece que te pone en un peor estadio que cuando vivías sin Dios. Y bueno, ya hemos visto en otros sábados filosóficos cómo, precisamente en Kierkegaard, nunca hay como una clara inclinación, una clara conclusión a que sí es necesario Dios para darnos sentido a nuestra vida, ¿no? Es un problema gigantesco, pero bueno, entonces aquí lo más importante respecto a la perspectiva existencialista de qué es la muerte, podemos concluir básicamente que bajo este orden de ideas es desesperación a un hecho inevitable que es desaparecer en la nada. Y entonces en este orden de ideas el hombre o el ser humano en general está básicamente constantemente evadiendo esto, tratando de esconderse, pero pasa por una serie de crisis que inevitablemente le va a llevar a afrontarse en última instancia con la muerte, ¿no? Que por ejemplo en Kierkegaard pues esto se evitaría con Dios, pero ya mencionamos básicamente todos estos problemas. Bueno, ahora, en términos de la muerte en Heidegger, ¿no? Para Heidegger, la muerte, sobre todo la idea de la finitud humana de nuestra existencia, les recuerdo que tenemos todo este curso sobre la filosofía de Heidegger, no me voy a adentrar en tantos detalles. Aquí parece que en Heidegger no podemos ver tanto pesimismo en torno a la idea de la muerte como sí lo podríamos ver en torno a Kierkegaard. Si se dan cuenta por lo que acabamos de explicar en términos muy generales respecto a Kierkegaard, bueno, pues que en Kierkegaard encuentras que sí, o sea, la muerte es desesperación, sufrimiento eterno, y sobre todo cuando la afrontas por el problema de la nada. Pero ya con Heidegger esto no parece ser tan nefasto, porque precisamente según Heidegger, nuestra existencia se define en términos de las relaciones que vamos manteniendo con objetos, que son objetos que se definen a sí mismos en términos de su utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, yo, por ejemplo, me vuelvo un médico según el modo particular en que me relaciono con los demás, en este sentido como un curandero o aquel que los cura, los sana, etcétera. Y bueno, la idea o ser consciente de la muerte en Heidegger implica que pues las personas, nosotros nos demos cuenta que toda la vida hemos vivido para otros. ¿En qué sentido? En el sentido en el que hemos definido nuestra esencia o lo que somos en términos de relaciones de utilidad respecto a los demás. Por ejemplo, si tú dices que eres un estudiante, eso responde a la utilidad de un tercero, es decir, a una escuela. Si tú dices que eres un abogado, pues eso responde a la utilidad de precisamente las personas condenadas o que requieren servicios jurídicos, etcétera. Si eres médico, eso responde a la utilidad de los enfermos y es en este orden de ideas que hasta que no viene la conciencia de la muerte, tú eres un ser inauténtico, diría Heidegger. ¿En qué orden de ideas inauténtico? En el que no has vivido conforme a la misma naturaleza del Dasein. ¿Qué quiere decir eso? Que no has vivido inmerso a la múltiple posibilidad de relaciones, siempre limitándote a un único conjunto de relaciones, es decir, a un único, digamos, gama o espectro de profesiones o de actividades muy concretas, cuando en realidad puedes definirte en términos de otras cosas, pero no lo haces. Entonces, la existencia auténtica en Heidegger parece que implica que asumas o que te vuelvas consciente
de que tú puedes cambiar constantemente tu esencia, lo que seas, en términos de precisamente cambiar el modo en que te estás relacionando con los demás. O sea, el que ahorita seas médico no quiere decir que siempre seas médico, porque podrías, qué sé yo, abandonar la medicina y estudias derecho y ya te vuelves abogado. E igual podrías abandonar el derecho y a lo mejor ahora te vuelves carpintero y así. Entonces, vivir la existencia auténtica para Heidegger es vivir, en pocas palabras, cuantas posibilidades puedas en la vida y en este plano de existencia, hasta que precisamente te mueras. Porque digamos la conciencia de la muerte en Heidegger sí ocasiona un cierto sentimiento de angustia o de desesperación, porque precisamente te das cuenta que ya se te está acabando el tiempo para, digamos, no sé, cumplir ese sueño de Godín de algún día renunciar y poner tu propia empresa, ¿no? Entonces, en este orden de ideas es que tú, dentro de la conciencia de tu vida o de tu existencia inauténtica que has experimentado, hasta que notes o te percates de que eres un ser finito y que precisamente lo que no vives hoy no lo puedes vivir en otro día, que despiertas y comienzas a experimentar o a tratar de vivir una existencia auténtica en términos de experimentar cuantas posibilidades puedas. Pero ojo, esto no es el discurso coaching tradicional barato que de pronto se pueden encontrar en otros lugares. Porque esto en Heidegger no necesariamente implica que sea algo feliz o algo bueno, sino que en realidad implica que estés o sea, que tengas que vivir en constante cambio y en constante mudanza, y eso puede ser muy desgastante y te puede sumergir en otro tipo de angustias existenciales, como por ejemplo la de quién sabe si hasta este punto he logrado vivir todas las posibilidades que pude haber experimentado. ¿No? A lo mejor, qué sé yo, en lugar de estar hablando ahorita con ustedes a través de este video, ¿qué tal si pude ahorita, qué sé yo, estar escalando el Popo, ¿no? Algo así por el estilo. Entonces se dan cuenta, la angustia ni siquiera dentro de la existencia auténtica heideggeriana desaparece bajo alguna circunstancia. Y entonces la conciencia de la muerte, como ustedes pueden darse cuenta, sí tiene en Heidegger como este aspecto como muy optimista de, no, pues es que puedes hacer cosas favorables una vez que eres consciente de tu finitud, o sea, del hecho de que te vas a morir. Pero siempre está este punto filoso de que la desesperación y la angustia nunca desaparece, porque nunca terminas de experimentar o de vivir todas las posibilidades que podrías haber vivido. ¿De acuerdo? Es como esta persona que está en pareja con alguien y de pronto puede entrar en angustia porque podría tener a más parejas, ¿no? Entonces, pero a la vez quiere estar con esta persona. Entonces, la existencia auténtica en Heidegger, les digo, no es algo feliz, no es algo bonito, parece que también es algo muy tétrico o muy triste, ¿de acuerdo? Pero bueno, tiene este lado como optimista. Ahora bien, y ya con esto iríamos cerrando el presente sábado filosófico, pues está el tema de la muerte como aceptación en Camus o Camus, ¿de acuerdo? Aceptación de que, vean, si ustedes recuerdan lo que ya sobre todo hemos expuesto desde otros sábados filosóficos en torno al mito de Sísifo, ya saben, este personaje mitológico condenado a cargar una piedra a la cima de una colina para volverla a arrojar, luego bajar la colina, volver a subir la piedra, etc. En términos generales, para Camus nuestra existencia es así, absurda, como lo que está haciendo Sísifo, cargando una piedra, aventándola para volverla a cargar, etc. Entonces, la vida humana para Camus es absurda, ¿de acuerdo? Pero precisamente cuando tú cometes esto, o sea, este sentido de muerte que estamos aquí reflexionando tiene mucho que ver con esto en Camus y con esto, no podemos decir que, precisamente según Camus terminas reconociendo o aceptando el absurdo de la existencia. ¿Por qué? Porque noten, todo tu esfuerzo, todo lo que has hecho, todos tus planes, qué sé yo, los terminas arrojando a la basura cuando aceptas la finitud de la muerte, aceptarla en términos de esto. Entonces, o de esto. Entonces, cuando pasa esta aceptación, tú te sumerges en la nada del absurdo, ¿de acuerdo? Y precisamente en términos de Camus, cuando uno es consciente de lo que es la muerte, tanto como aceptación como hecho natural, te das cuenta, según él, que la vida, o sea, tu vida cotidiana, qué sé yo, lo que sea que estés haciendo en este momento, consistiría precisamente en tratar de conquistar un sentido. ¿Y qué significa esto? En tratar precisamente de evitar el absurdo de la existencia, tratar de construir algo congruente, algo con un propósito, ¿sí? Donde, otra vez, ¿no? Esto no es el discurso coaching barato de siempre. Esto en realidad es muy problemático y parecería que poco plausible de realizar. ¿Por qué? Porque precisamente el absurdo de la existencia va a seguir permeando, perdón, en cualquier cosa que tú realices.
Vean, aquí en YouTube, ¿no? Yo hago un video para ver qué opinan y luego hago otro para seguir viendo qué opinan y estoy como Sísifo en ese sentido y a lo mejor tú también estás como Sísifo haciendo lo mismo y puede que tanto tú como yo renunciemos en determinado punto a este tipo de dinámicas, pero a lo mejor te vas a meter en otra igual de circular. Entonces, en la conquista del sentido de la vida, o sea, en la conquista o en la búsqueda de algo que no sea absurdo, circular como esto que está haciendo Sísifo, pues precisamente consistiría el tratar de ver si eso es posible. Y bueno, en este orden de ideas, la conciencia de la muerte también implica algún tipo de desesperación por precisamente conquistar este sentido o dar esta coherencia. Lo cual, como les digo, no hay garantías de que se consiga. Y de nuevo, en Camus la muerte también tiene este aspecto de desesperación y de angustia muy, muy penetrante. Pero también tiene como este aspecto positivo o optimista, si lo quieren ver así, de que te permite, por usar de pronto pues las analogías o las figuras nietzscheanas, pues como cortarle la cola o la cabeza al Uroboros, al eterno retorno estoico, para que puedas hacer otra cosa. Aunque pues ese hacer otra cosa no te asegura que al final del día no se termine convirtiendo en otra rueda de Sísifo que estás cargando por la cima de una colina, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden darse cuenta, la muerte en términos muy generales dentro del existencialismo te vuelve consciente en el sentido de que te permite ver que eres un ser finito, que tienes muy poquito tiempo para hacer las cosas que tú crees que deberías hacer o que crees que podrían ser correctas o que tengan algún tipo de sentido. Pero en última instancia tampoco implica necesariamente que la conciencia de la muerte y elegir en consecuencia pues esto de tratar de formar una nueva vida. Ninguna de estas son alternativas certeras o 100% seguras para evitar la desesperación o la angustia de saberse finito. Y por eso pues es una enorme distancia respecto al coaching en relación a este tipo de reflexiones. Pero bueno, entonces pues hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos por ver. No olviden darme un like. Y bueno, y dejarme todas sus dudas, quejas y comentarios y demás aquí abajito. Nos vemos. Hasta la próxima.